Hola, estimados jóvenes de 10.º grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades. Les saluda Ruth Idalia Núñez de la carrera Enseñanza del Español del Centro Universitario Regional de Nacaome, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este video veremos la idea principal y secundaria en el texto escrito, un tema de mucha importancia para ustedes. Comencemos. Un texto escrito está integrado por párrafos, lo que a su vez están conformados por un conjunto de oraciones relacionadas entre sí, las que desarrollan un tema con base en el principio de jerarquías textual, liderada por una idea principal. Todo texto presenta una organización y una jerarquía entre sus ideas, es decir, no todas tienen la misma importancia. Entre los elementos de un texto está tema, título, idea principal, idea secundaria. El tema describe el asunto tratado en el texto de una manera superficial, indicando que es el nombre general del texto. Título. Describe centralmente lo tratado en el texto de una manera específica, es decir, es el nombre particular del texto. Idea principal. Son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. La idea principal no siempre está en la primera parte, sino puede ser en medio o al final. Idea secundaria. Expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. Características de la idea principal. Expone el contenido más importante, es decir, no se puede eliminar. Posee autonomía, no depende de otras ya que son las principales. Articula las oraciones de párrafo, a veces no es explícita y se tiene que decidir. A veces no aparece en el texto y debemos deducirla de la forma sencilla, y es leyéndonos el contenido. Características de la idea secundaria. Tiene menor importancia que la idea principal. Aplican, ejemplifican o demuestran la idea principal. Dan detalles sobre el texto y sustentan esa idea principal, como también la pueden ampliar o ejemplificar, incluso demostrar esa idea principal. Carecen de autonomía, dependen de la idea principal. Se articulan a la idea principal del párrafo. Veamos un ejemplo. Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Cuando pican a una persona o animal, extraen con su aguijón una gota de sangre, pero también introducen una gota de su saliva que contiene alérgenos, es decir, sustancia que produce alergia, la cual se manifiesta a través de la roncha, la picazón. Para ello nos hacemos la pregunta: ¿de qué trata el texto? Del mosquito, que sería el tema. Luego encontremos la idea principal y secundaria. Para hallar la idea principal tenemos que hacernos esta otra pregunta: ¿qué es lo más importante que dice el tema? Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Las ideas secundarias del texto son las siguientes. Cuando pican a una persona o un animal, extraen con su aguijón una gota de sangre, pero también introducen una gota de saliva que contiene alérgenos, es decir, sustancia que producen alergia, la cual se manifiesta a través de la roncha y la picazón. Bueno, este es el análisis de este pequeño texto. Es importante tener en cuenta que para facilitar la redacción de texto atendiendo al orden de la jerarquía, se parte de un esquema
el cual ayuda a identificar las ideas principales y secundarias y la relación entre ellas. Recordemos que los esquemas son un resumen donde solo se colocan palabras claves, frases cortas de un tema y datos que construyen las ideas más importantes del mismo. Los esquemas son importantes, ya que sirven para lograr comprender mejor la información de alguna materia solo utilizando los datos necesarios. Son una buena técnica de estudio, causan un impacto visual. Pasos para elaborar un esquema. Lectura comprensiva, el subrayado, emplear palabras claves, cortas y breves, usar tu propio lenguaje, establecer claramente la idea principal, seleccionar el tipo de esquema. También están las estructuras para desarrollar un esquema. Título del tema, tipos de letra, distribución de ideas, signos de diferenciación, presentación. Existen varios tipos de esquemas: esquemas de llave, esquemas de ángulo y flecha, esquemas numéricos, esquemas de lecturas, esquemas mixtos. Qué divertido es aprender sobre la idea principal y secundaria en el texto escrito. Por supuesto que sí. Los invito a estar siempre atentos. Gracias por ver el video.